Cuando estábamos preparando esta presentación nos surgían preguntas precisamente desde el título de la mesa, ¿cierto? Como incidencias políticas o más bien organizaciones sociales e incidencias políticas, y nos preguntábamos primeramente, ¿es igual para todas las organizaciones la incidencia política? Y nosotros obviamente creemos que no, o sea, para las organizaciones de mujeres, para las organizaciones mixtas, para las organizaciones de pueblos originarios, de migrantes, para las organizaciones solo de varones, no es la misma forma de incidencia. El Estado no interlocuta igual con todas las organizaciones y depende también mucho de las herramientas que tengan esas organizaciones. En el caso de la Coordinadora Autónoma, y como son muchas de las organizaciones del movimiento de mujeres y feministas, no somos ONG, somos colectivos. Y entonces tenemos que quienes estamos ahí somos activistas por los derechos humanos, activistas feministas, que trabajamos en otros espacios para ganarnos la vida y ya estamos corriendo, digamos, como muchos de nosotras aquí, ¿cierto?, para también poder hacer esto que es muy importante para nosotras. Y eso los estados no lo entienden. Las organizaciones nos sentimos exigidas por parte de los estados precisamente o como elemento de formación previo, pero una vez que ellos tienen que trabajar sobre las políticas públicas, presentar proyectos, las organizaciones salimos de ahí, nos votan. Entonces, ¿cómo hacemos para conversar, para hacer una negociación, entre comillas, más horizontal, si se puede, ¿cierto? Sin perder de vista que uno es un Estado y lo otro es sociedad civil, y que una de las características de la sociedad civil precisamente es el seguimiento y es la crítica frente a la labor que está haciendo el Estado, más allá de una mirada partidista, y si hay un gobierno de derecho o no, en el caso de Chile, que ha estado presente en estos últimos años cuando estuvo Michelle Bachelet, luego Piñera, Bachelet actualmente y posiblemente, ojalá que no, Piñera, como también eso merma un poco la dinámica de los movimientos sociales. Nosotros lo presenciamos y fue también una autocrítica cuando estuvo el gobierno de Piñera, que estuvimos todas en las calles desde el primer día, y cómo después en el segundo gobierno de Michelle Bachelet nos replegamos también. Entonces también nos surgían cuando estábamos preparando esta presentación como este cuestionamiento al contexto, el saber leer el contexto, lo que decía Claudia Corol, ¿cierto? El estar constantemente releyendo además, porque no siempre es igual, aunque el patriarcado o nuestra lucha contra el patriarcado y contra el capitalismo estén presentes y sean muchos de ellos históricas, pero eso también se va mutando, ¿cierto? A medida que también los movimientos van exigiendo más y van dando pasos más adelante. Cómo también entonces interpelamos el contexto, los estados, la sociedad completa, pero también cómo nos interpelamos a nosotras mismas como movimiento, y en el caso particular de nosotras como movimiento feminista, ¿cierto? Cómo vamos preguntándonos constantemente cuáles son los desafíos, cuáles son los obstáculos que se preguntan, cuál es la relación que queremos tener también en definitiva con los programas de gobierno, cómo queremos hacer políticas públicas, cuáles son como los caminos que vamos a ir desarrollando. Como esta frase bien cliché, el Estado somos todas y todos. Entonces, ¿cómo construimos desde esa negociación respecto de esta incidencia política como la queremos? Respecto también de cómo veíamos esta diferenciación en la incidencia política dependiendo de la constitución de la organización social, ¿cierto? Y la diferencia que tenemos entonces de cómo también somos percibidos de quienes tienen el poder, ¿cierto? De los funcionarios del Estado, no solo el ejecutivo, sino que el judicial, el legislativo también, que es súper importante en el país, y que como lo hemos estado conversando durante la mañana y ya lo conocemos, hay una alianza muy fuerte entre la derecha, los grupos antiderechos también, por supuesto, toda la arremetida fundamentalista de las jerarquías eclesiales y el empresariado, y por lo tanto también de los medios de comunicaciones, que son herramientas que nosotros necesitamos para interlocutar y que son herramientas que nosotros necesitamos conocer para poder un poco como diversificar y extender
la mirada también y la propuesta que hay desde los movimientos sociales. Nosotros, la Coordinadora Autónoma contra la Violencia hacia las Mujeres, si bien desde el año 2012 ha tenido como un rápido conocimiento, nos definimos primero solo y como un colectivo de activistas feministas, no tenemos personalidad jurídica por opción, queremos mantenernos al margen como de la institucionalización, y también éramos bien reticentes al trabajo de la incidencia política, y que es algo que pasa también, como lo dije al principio, en el movimiento de mujeres y el movimiento feminista. Un poco que los derechos humanos están bien ligados a las violaciones de derechos humanos en la dictadura de los 17 años, como que solo eso fuera violación a los derechos humanos, ¿cierto? Hay desconocimiento por parte de los funcionarios y funcionarias del Estado, pero también hay una cierta reticencia desde las organizaciones para hacer incidencia política. Como pensando un poco, como arrancando de esto de la institucionalidad, ¿cierto? Es como negociar con el Estado, queremos, no queremos, un poco porque ya en el aprendizaje desde otros países y anteriormente también hemos tenido presente esto como la sensación de que uno sale perdiendo cuando negocia mucho, como que pierde los objetivos y finalmente el Estado, quien detenta el poder, hace lo que quiere, después un poco, ¿cierto?, de este trabajo previo con las organizaciones. Pero que también lo digo porque también fue una conversación al interior de nuestra coordinadora y decidimos finalmente entrar. Nosotras hacíamos acciones públicas y acciones de formación feminista y ese era nuestro objetivo y lo que hacíamos en forma comunitaria y bien desde la educación popular, y en algún momento decidimos entrar a esto de la incidencia política. Y ahí también hemos ido aprendiendo, y lo que hacemos principalmente es ser parte de plataformas y articulaciones junto a otras organizaciones, algunas colectivas como nosotras y otras ONG, que interlocutan con el Estado. Actualmente estamos cumpliendo ya casi 2 años de que el Estado presentó examen ante el Comité de Derechos Humanos y una experiencia inédita que surge en el país es de cómo las organizaciones que estaban vinculadas y que presentaron informes sombra, la coordinadora presentó informes sombra a ese comité, hacían un seguimiento y juntos trabajábamos con algunos ministerios que incidían en esas recomendaciones para generar indicadores que luego pudiésemos hacer seguimiento y finalmente terminaran obviamente en políticas públicas. Bueno, llevamos 2 años en eso y gran parte precisamente de eso es que nos dimos cuenta que los funcionarios y funcionarias públicas no tenían idea de cómo vincular, ¿cierto?, las obligaciones de los organismos internacionales a través de sus convenciones y protocolos, cómo hacer indicadores de derechos humanos que esos fueran medibles y que en realidad sirvieran, porque como mencionaba Andrés en su exposición, Andrés Rivera, Chile es rey en firmar todos los protocolos y convenciones que hay, pero luego no lo hace vinculante, entonces no tiene sentido. Y cuando hay reuniones internacionales firman y se sacan fotos, Piñera hizo mucho eso, se ocupa mucho comunicacionalmente, pero luego en el país la gente además no sabe que ocurrió una convención, que hubo un examen que nos tocó algún examen que se adelanta, por ejemplo, ahora en octubre, hace poco nos enteramos de que para Chile pidió la solicitud a la CEDAW de adelantar el examen, y eso no fue conversado con las organizaciones de mujeres, no ha sido publicitado en el país, entonces tiene mucho de eso Chile, y cómo ha sido para nosotras, digo, no solo para la coordinadora, sino que para todas las organizaciones, una labor más de formación respecto de una cuestión tan básica que la debiéramos dar por supuesta, del sistema interamericano, ¿cierto?, de derechos humanos y del sistema universal, ONU y OEA, que además, como lo vuelvo a reiterar, para Chile es nuevo respecto de cómo se está mirando el proceso de hacer políticas públicas y de revisar la legislación que ya tiene el país. Por otro lado, respecto también de cómo hacemos vinculantes los convenios, los protocolos respecto a la legislación del país, y sobre la agenda de género,
Hay distintas leyes en el Congreso que llevan años de debate parlamentario sin urgencia del Ejecutivo, cuando aún así en el gobierno de Bachelet se presentó como se me fue la palabra, como un compromiso del gobierno, ¿cierto? Una es la ley de identidad de género que bien decía Andrés, está hace 2 años y constantemente se pospone el debate parlamentario. Otra es la ley de aborto por 3 causales, donde la Coordinadora Autónoma contra la Violencia ha estado siguiendo, no porque estemos de acuerdo con la ley de 3 causales, nosotras trabajamos por el aborto libre, que son algunos de los adhesivos que están por ahí, pero que tampoco nunca ha tenido urgencia desde el Ejecutivo, si bien era una propuesta que además presentó el Ejecutivo y que fue presentada como compromiso, ya cumplió 2 años en enero del 2017, hay una presentación hace 3 semanas, el Ejecutivo a través del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y que es una pena que en la mañana no hayamos podido interlocutar con ella, presentó una propuesta de violencia integral contra la violencia, o sea, una ley integral contra la violencia hacia las mujeres, porque en el país tenemos lo que se llama la violencia intrafamiliar, es la ley 20.066, que no habla de la direccionalidad de la violencia hacia las mujeres y lo extiende además a cualquier miembro que comparte el hogar. O sea, cualquier persona que vivan juntas está bajo esa misma legislación, y además es acotada, no habla de la magnitud de lo que significa la violencia hacia las mujeres. Bueno, y esta petición, porque además salió como una recomendación del Comité CEDAW, trabajarla con las organizaciones de mujeres, que son las que tenemos todo el acumulado de experiencia teórico y de trabajo hace muchísimo tiempo sobre esto. Bueno, la trabajó sola a 4 puertas y fue presentada sin ningún anuncio, y ahí está, y nos enteramos, digamos, después por algunos correos sobre aquello. Entonces, ¿cómo da cuenta también de cabeza la imagen del país? Porque Chile, cuando uno sale a mí respecto de la ley de aborto o de hablar sobre el derecho a decidir de las mujeres, sobre su proyecto de vida y sobre sus cuerpos, me ha tocado mucho vincularme principalmente con países de Centroamérica, con la similitud que tenemos la legislación totalmente punitiva respecto al aborto, y claro, ellas nos miran un poco a Chile como no, Chile está bien, está avanzado, es distinto, pero nosotros intentamos siempre mostrar esta otra cara porque precisamente estamos bien atrasados, además en el discurso tan básico de qué son los derechos humanos. ¿A quién le competen los derechos humanos? ¿Quiénes vamos a hacer formación? ¿Cómo vamos a vincular, como digo, estos comités y estas convenciones y estos protocolos a la legislación? Y entonces estamos, yo creo que en varios peldaños más abajo, recién diría yo, en la formación respecto de los derechos humanos y de estos mecanismos internacionales. Ya a su vez también estamos haciendo los seguimientos permanentemente, a pesar de que no era un ámbito que a nosotros nos gustaba estar ahí, por todo además el desgaste que implica hacer seguimiento al Estado respecto de estas convenciones y de los recursos, no solo financieros, sino que otros tipos de recursos respecto a esto y que no los tenemos. Quizás yo lo dejaría ahí, hay varias preguntas que surgen, pero también como para generar la conversación de cómo estamos. Muchas gracias.